Zodiac, 47 degrees. ¡Güey! Y yo, como podrán ver, yo la neta bajaría los Doritos. A mí los Doritos rojos A me ver, ¿quién cagan. de ustedes les gusta los Takis guacamole, güey? La Por neta, algo, no. por algo, güey, los descontinuaron esas mamadas, güey. Malísimos. Son malísimos, güey. Malísimos, malísimos. O sea, neta, los Takis guacamole, los fritos de chorizo son las peores papas que existen, güey. Sí. Y vaya que en Francia probé la sabor tocino, güey, que también saben asquerosas, güey. Güey, qué malas papas hay en el extranjero, güey. Qué malas, Tengo eso sí, que decirlo. qué güey. malas papas. Qué malas Toda papas, la razón, güey. Güey, o sea, Estados Unidos solo se salvan los chetos Flaming Hot, güey. No, hay unas que son unos rufles de salsa tapatío. Que son los únicos que se salvan para mí. Güey, en Francia venden los Takis Flaming Hot, güey. Pero pican un vergazo, ¿qué? Güey, pican estúpido. O sea, no saben bien, solo pican. Son un asco, güey. No, sí, malísimo. No, Mira, no mames, güey. Como podrán ver en la tier list que está en pantalla, Teca me tiró hate por decir que los sabritones son basura. No güey. mamen, a ver, yo sí... Voy a romper madres el Rompió comedia el cesarión por los sabritones. Bien gratuito. Yo creo que es la vez que han roto el cesarión por menos. Por menos. A ver, güey, a ver. Yo soy arduo defensor de los sabritones, güey, porque se ve que ninguno de ustedes... O bueno, al menos tú, maldito blanco. Es que no sé quién nos esté viendo. Pero al menos tú, maldito blanco, al igual que tu hermano y seguramente tus amigos ahí del West Hill. ¿Del West Hill? No, Güey, guácala. no hay nada más rico que un maridaje de sabritones con chela carta blanca, güey. Imagínense nada más. Un bol de sabritones, una lata de carta blanca y de este lado un botecito de crema agria. Agarras tu sabritón. No, a ver, ya de entrada si tienes que ponerle algo a las papas para que sepan bien, ya Estás vas de en pérdida. un maridaje, güey. No, pero- Estamos siendo sommeliers. ¿Sí? Bueno, quítenle la crema agria. Simplemente el sabritón con una chela. Te comes un Güey, sabritón, no puedes comerte le das un 5 traguito a tu sabritones chela. sin Carajo, sin güey. escaldarte la Pues lengua, porque güey. tienes lengua de blanco, cabrón. Por eso, güey. Tu pinche herencia Mala. española te cagó el Mala. ADN, güey. Y eso es lo que hace que el paquetaxo amarillo sea el peor paquetaxo de todos. ¿Qué? ¿Cuál es peor que el amarillo? El verde. No, tiene churrumais. Güey, el amarillo es mucho mejor que el verde. Y el mejor paquetaxo es el negro. Bueno, pero ¿cuáles son las mejores papas? Bueno, el de color oscuro porque luego nos banean. El paquetaxo incógnita. El paquetaxo incógnito está bueno, güey. Ese está muy bueno. Eso está bueno, A ver, güey. mejores y peores papas. A ver, la mejor. Ujú. Yo creo que las chips fuego. Ok, O sea, nada ok. más tres, ¿no? Escojamos tres. Porque, güey, hay un putero. Tres de las mejores, según tú. Tres de las mejores. Ok. Los chetos colmillo. ¿Sí? Las chips fuego. Y el paquetaxo negro o Doritos incógnito, que es same shit. Sí, Ok. sí. Y los peores. Yo creo que a los fritos de Los chorizo. fritos de chorizo, esos son básicos. un asco, güey. Ajá. Los taquis azules. Los taquis blancos. No, los azules, sí. Los taquis azules, güey, Los que solo azules, también güey. pican a madres. Ajá. Y yo creo que... y los taquis blancos de guacamole, Y los güey. taquis blancos A ver, de si alguien guacamole. de Barcel nos está viendo aquí, queremos decirle que esto es únicamente opinión propia, pero también estamos dispuestos a ser patrocinados por ustedes A comer para poder... todas sus papas. Para comer todas sus papas. Estamos dispuestos a ser patrocinados por ustedes para poder promover sus productos, ya que aquí somos capitalistas. Son opiniones personales, por favor no se metan con el podcast. Es más, podríamos cambiar de opinión. Podríamos cambiar de opinión. Pues sí, Pero ¿por qué estamos hablando de las mejores papas? Porque de eso se trata el capítulo del día de hoy. Si ustedes ya leyeron el título, nosotros prometimos hacer un capítulo sobre los mejores papas de la historia cuando tuviéramos papa y, pues, para fortuna o desgracia de la persona que nos esté escuchando, habemos papa. Lluvia de confeti, arriba los papas. Y va a empezar el Chucky Lozano. Me choca que hacen eso así de que estás en cualquier festival y tú, güey, ¿qué tiene que ver el Chucky Lozano con esto? Yo soy ese, güey. Yo soy ese, güey. Güey, claro, soy un naco, güey. Hago maridaje con sabritones, güey, exacto. y cerveza carta blanca, Contexto güey. en el intro. Pues bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast, en el que dos carnales que hablan de papas, hablamos de papas para hacerlo para ustedes un poquito más
Paposo. Paposo, pa. Interesante. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Ya pasamos la bonita etapa del cónclave. Ya se fueron a secuestrar, porque ese es el término correcto, los cardenales, y decidieron y eligieron al primus inter pares, que es como el cardenal ascendido, nada más y nada menos, que ya tenemos un papa llamado León XIV, ¿no? ¿O qué es? Sí, 14 o 14. Güey. León XIV, que ya saben que aquí somos... León 7+7. León 7+7. León 7×2. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bien guapo, saludable, guapo, ¿no? Se ve una Está persona... guapo, saludable. Guapo, saludable, peruano. Peruano. Güey, es el primer papa que canónicamente hablando ha comido cuy. Güey, es en serio. Vivió 40 años en Perú, güey. Ese vato, yo creo que su comida favorita debe ser el cuy asado. El gran tradición andina. Y causas. Güey, a mí me encantó que ya le sacaron también videos de que... O sea, niños que salieron en sus confirmaciones. Que es de que para todos ustedes, Robert Francis Prevost podrá ser el papa, pero para mí fue el padre que me dio la confirmación. Y sale en una foto, güey, que lo graban y tiene el filtro de Snapchat de las orejitas y la lengua. Pero sí, ya tenemos nuevo papa, Robert Francis Prevost. Y pues al parecer es un papa... Bueno, es un papa nacido en Estados Unidos... que tomó el nombre papán de León XIV, que de hecho, pues ahorita les vamos a contar por qué ese nombre carga, pues muchísima historia, ¿no? Más que nada, ¿no? Así es. Pero justo tú tenías ahí la historia de los leones. Antes de hablar de la historia de los leones... Unos comentarios, tienes toda la razón. Tenemos que leer los comentarios. Como habrán sabido, y si no lo saben, ahora lo saben, me funaron hace poco. Entonces dice este querido Irving Mendoza 4436. Vengo del futuro. A Teca aún le ruge la tripa. Sí, en efecto. Raza. Es que la verdad, güey, yo tengo un problema y es una enfermedad, güey. Échalo. La neta. Y es algo que me gustaría ser serio con todos ustedes. Que creo que no lo he comentado y a lo mejor pues se pudo haber tergiversado conforme lo que acaba de pasar. Pero pues tengo un diagnóstico que es tengo que comer diario, güey. ¿Tienes que comer? Tengo que comer diario, güey. Pues, está de la verga, güey. Y en un mundo capitalista y globalizado, la comida no es gratis. Por lo cual tengo la necesidad de poder vender productos y servicios, güey. Para poder comprar comida. Ya que Claudia Sheinbaum no nos cumplió. Y no hay un México sin hambre, Claudia. ¿Cómo lo sé? Porque yo tengo hambre, raza. Porque aquí tenemos al hambreado máximo. Aquí tenemos al hambreado Maximus. El Tecayehuatzin primero. Tecayehuatzin primero. El hambreado magno. El hambreado magno. Soy el hambreado magno. Yo aquí tengo uno que dice Roger ST. Dice, amigos, excelente capítulo. Me hicieron viajar al pasado. Eso también no hemos platicado con ustedes. Si les gustó, dejen sus comentarios. Pronto podremos hacer más. Dice, como dato curioso, la línea roja del poste del barbero la hacían con toallas empapadas de sangre, las cuales iban envueltas en un hueso humano y significaba que el barbero se especializaba en sangrías y no de las preparadas. Y amputaciones. Mándenme un saludo, por favor. Soy de Tláhuac, específicamente de Zapotitlán. Ah, mira, vecino, mi familia es de San Francisco. Dice Teca, cuando vengas te invito un publiquito. No, gracias. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Zapotitlán, desaprovechenla. Desaprovechenla. Como un semitlahuica se los puedo decir. Hey, pero los carnavales son muy divertidos. No los tengo que negar. Sí. ¿No? Mi familia baila en los carnavales. Dice esta Andrea Morlote. Amé este episodio. Más viajes intertemporales, por favor. Con la musiquita y todo me convertí en una mujer medieval. Sad, ya no tengo derechos. Todavía tampoco las tienes. Mientras chambeaba. Nunca les he comentado, pero lo escucho activamente desde hace como medio año y me he echado ya casi todos los episodios, inclusive los primeros que decían que escuchaban feo, pero creo que eran igual de interesantes. Los quiero mucho. Saludos. Muchas gracias. Iván 166 dice, reseña de mi primer viaje al pasado. Nos dejaron reseñas. Dice, la guía necesita actualizarse, ya que como viajero de uno de los primeros viajes de prueba elegí ser un fabricante de armas y mi compañero eligió ser un bufón mago. En resumen, mis espadas no eran tan duras y los bandoleros me persiguieron por el bosque hasta que llegué a una laguna que creía embrujada. Y mi compañero trató de hacer un chiste que hizo reír al señor feudal. Y lo convirtieron, ¿qué dice? Y lo convirtieron... bajo las leyes católicas, en difunto. Me salvé un poquito. Bien, qué bueno que te gustó, qué bueno que te salvaste. Sí. Recuerden lo que les dijimos, manos y pies dentro del carrito.
Las personas Sí, que no lo siguieron. Y justamente hablando de eso perecieron. de manos y pies dentro del carrito, Felipe Aliaga 4832 dice: creo que le sirve el último consejo de mi padre. La última vez que lo vi me dijo: no aumentes ni disminuyas la población. Sí. Hola, aquí apoyando desde el principio, cuando el Teca dijo que haría un podcast en sus historias de Instagram. Me encanta el contenido y aprender cosas que obviaba. Espero que hablen más de conflictos tanto de Sudamérica y Asia y esperando el Geopolítica para tontos. Saludos desde Taparacá. Somos el mejor país. Órale, Chile. Yeah. Sí. Mira, uno más. Yo vengo a comentar que de hecho también te lo iba a decir que la estrella que no se mueve en el cielo es Polaris, la estrella polar, la estrella del norte, y solo se ve en el hemisferio norte. Venus sí se mueve porque es un planeta. Aunque por decir esto me van a enviar a la Inquisición. Claramente. Claramente. Perfecto. Claramente. Muchas gracias por la corrección. Sí, muchas gracias. Y una última por acá. Dice: está el Pepeludo 1094. Me encantó el episodio. De hecho, creo que es altamente complicado imaginarnos el olor en la Edad Media. Guau, ¡Qué horror! sí, cierto. Y qué hueva que los que tiran mierda al Teca. A tu tía que le invita a todos a una piramidal no le dices nada, pero un güey que quiere hacer un podcast le tiras mierda cuando de hecho algunos episodios de que neta no llega dinero al podcast, que es amor al arte. Así es, raza. Tequila Clase 33 próximamente será el que siga financiando el podcast, ya que, pues, güey, futuramente. Futuramente. Cuando Teca se enriquezca. Cuando sea millonario. Cuando Teca sea Cuando sea millonario. cuando sea el yerno de Slim. El trickle down economics funcionará el aquí. bisnieto. ¿Cómo sería el yernieto? Y tú vas a ser el primer yernieto, güey, de hecho. Cuando Elías Ayub sea mi suegro, entonces Y le voy a bajar a su esposa, a Elías Ayub. Ese es mi plan de negocios, güey. ¿Cuál es tu modelo? Nadie lo ha pensado, güey. ¿Cuál es tu modelo de negocios? Todos le tiran, güey. Todos le tiran, pero nadie se lo quiere chapulinear, güey. ¿Quién de aquí tiene una tía rica necesitada? Porque yo le puedo brindar la atención que ocupa y ella me puede brindar la economía que necesitamos. Me parece, güey, un trato perfecto. Un trato justo, güey. Yo le doy juventud, ella me da dinero. Algunas le llaman prostitución, yo lo llamo necesidad. Con pasos extra. Así que preséntenme a sus tías. De preferencia que tengan una escolaridad alta, porque me gustan las mujeres inteligentes, ¿no? E investigadoras, si es posible. Investigadoras, nivel 3 del Teca. Que tengan SNI, por favor. Una nacionalidad española, porque pues cualquier cosa, ¿no? Uno pues puede huir a España cómodamente. Marruecos Premium puede huir a Marruecos como mi queridísimo Lord Peña, ¿no? A Lord Peña, usted tiene muchas hijas, ya me acordé. Les puedo dar lo que sus novios nunca le dan: humildad. Historia, Díaz. ¿Sí? E historia. Historia. Así que bueno, mis estimados, Clase 33 próximamente patrocinará Historia para Tontos Podcast, por lo que les invitamos a consumir el tequila más histórico y tantito funado. Y tantito funado, exactamente. Pero bueno, porque seguramente van a comentar gente, si tienen dudas sobre los procesos de Clase 33, sobre mi tequila, sobre su producción, que si es tequila o es destilado de agave, uno, le recomendamos ver el capítulo que tenemos, y dos, cualquier cosa por correo o contacto directo. Ey, y ya no voy a decir nada más de este tema. Y no, si quieren saber más, vayan al Patreon, que ahí también nos cotorreamos. Exactamente, suscríbanse al Patreon, paguen. Porque no, somos... que va a estar bueno, Les voy a spoilear tantitito Club de Lectura en el Patreon. No les voy a decir nada. Vamos a leer Minecraft. Pronto les diremos algo interesante. Pero bueno, como ya leyeron el título del capítulo, vamos a hablar de los papas más... Bueno, pues pusimos los mejores papas de la historia, pero como que el bien y el mal... Pues son conceptos bastante Ahora sí que sesgados. depende, güey. Es justo, depende a quién le preguntes. De hecho, pues cuando hicimos el capítulo de los peores papas de la historia, pues la información fue bastante fácil de extraer, porque pues obviamente todos sabían que, por ejemplo, los genocidios están mal, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues tenemos a varios papas que pues alentaron genocidios, como las cruzadas y demás. Entonces, pues teníamos muy claro cuáles eran estos papas, los peores papas de la historia, pero los mejores papas de la historia creo que responden un poco a, pues, la visión que tengas de la misión del papa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nuestra visión del bien y el mal está un poco sesgada por también el contexto actual, güey. Justo por el contexto porque a lo mejor en ese entonces, pues, estaba bien, güey, que, pues, básicamente cometieras genocidio musulmán porque te lo recomendó Dios y le tenías que creer al papa, güey.
Pero pues actualmente sabemos que eso está mal, ¿no? Sí, Entonces, y como nosotros no profesamos ninguna, bueno, y menos la fe católica, entonces... mucho menos este güey. Y mucho menos... No, pues ninguna, la verdad. Que de hecho que tampoco somos tan diferentes a una persona que sí profesa cualquier religión, porque pues ustedes creen en una, o sea, no creen en todas y nada más creen en una, nosotros nada más no creemos en una más, que es pues la católica, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, algunos papas, según la Iglesia Católica, fueron muy buenos porque unificaron la fe y demás, pero pues como que no o sea, fuera de la unificación de la fe y demás, no para nosotros que no profesamos la religión, pues no hay como una mejoría tangible en el mundo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esos no los pondremos en los mejores papas de la historia. Bueno, a ver, que también tendríamos que analizar, güey, porque a veces cuando se solidifica la religión católica también significó paz. Exacto. En algunas partes del mundo. O guerra. O ¿no? guerra. Porque las unificaron a través de la guerra. A raíz de la guerra, matando a todos los demás, ¿no? A todos los infieles. Exacto. Así es. Entonces, por eso fue un poco más complicado sacar a los mejores papas de la historia, pero yo creo que podemos empezar por el mero petatero. Simón, Pedro. Simón Pedro, pues justo vamos a hablar de San Pedro, ¿no? Que fue pues el primer papa de la Iglesia Católica, ¿no? Oye, pero no íbamos a empezar hablando del quién es el nuevo papa. Exacto. Cuéntanos un poquito quién es el nuevo papa. Así que bueno, ya saben que de aquí la no Iglesia tenemos guión, Católica. por eso estamos un poco mezclados. Pero bueno, ¿quién es el nuevo papa de la iglesia? Pero no puedo hablar bien, todavía tengo dolor de muela. Exacto. Pero ¿quién es el nuevo papa de la iglesia, alias Robert Prevost, o León XIV, o León XIV, o León 7+7, o León 10+2, o León 7×2, o León... O León. 20-6. Mi compa el Leo. O mi compa el Leo. Mi compa el Leo. Lion. Liev. Mi compa el Lion. Mi compa Liev. Es que hablamos ruso. Bueno, Liev nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955 y fue monaguillo y se encomendó como sacerdote en 1982. Ahora, algo muy curioso, güey, es que Robert Prevost, güey, estudió primeramente matemáticas y filosofía, ¿no? El güey fue matemático, y luego estudió filosofía, pero como venía de una familia muy religiosa católica, entonces se encomendó como monaguillo y empezó a estudiar teología, afiliándose a la orden de los agustinos, por lo cual tenemos el primer papa agustino, güey. Tuvimos el primer papa franciscano con Francisco, y ahora tenemos el primer papa agustino con León XIV o León XIV, ¿no? Ahora, este güey estudió teología, se doctoró en teología, porque hagan de cuenta que si ustedes piensan cuál es como que la diferencia entre ciertas órdenes, por ejemplo, los jesuitas son órdenes que se dedican a la educación, ¿no? Por ejemplo, la Ibero, güey, ¿no? Sí. Tenemos universidades jesuitas aquí en México que son muy buenas, pero los agustinos, güey, muchos de ellos se dedican a estudiar la religión. Sí, no, Entonces, de hecho para los agustinos, aquí lo tengo, o sea, para ellos como el centro de la vida es la vida comunitaria, ¿no? O sea, justo para ellos los valores fundamentales... ¡Socialistas! Para ellos los valores fundamentales son el compartir y la fraternidad. O sea, Socialistas. Esta línea de pensamiento justo valora también el estudio y el pensamiento crítico, como San Agustín, que creía que la fe y la razón van de la mano. Entonces, pues mira, nos podemos tener tranquilos que a lo mejor no se vaya a ver tan bien con tu tío, el Donald Trump. Sí, a sus 22 años ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en San Luis y se licenció en teología. Después fue enviado a Roma, donde estudió Derecho Canónico y en 1987 obtuvo su doctorado y ese mismo año fue fue elegido como director de vocaciones y director de misiones en la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo en Illinois, Estados Unidos, ¿no? Illinois. Pero, pues posteriormente, el güey, cuando estaba terminando su doctorado, lo mandaron a Perú, ¿no? Lo mandaron a educar a los aspirantes de agustinos en los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac, ¿no? En el Perú. En el Perú. El güey, pues ya se dedicó a ser el maestro de los nuevos sacerdotes, güey, en el Perú. Y ahí se quedó mucho tiempo, güey. Tenía 33 años cuando se mudó a Perú y posteriormente, ya en el 2014, fue nombrado obispo de Chiclayo, ¿no? Sí. Cargo en el que permaneció hasta su traslado al Vaticano en el 2023, cuando el Papa Francisco lo llamó a Roma para asumir como prefecto de dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, que era hasta ahora que fue nombrado
papa, güey. Güey, O Kika, sea, güey, en 2 años salió de Chiclayo y se convirtió en papa. Le dieron No, 2 rises. sí. No, 2 aumentos de puesto. No, lo hicieron obispo de Ajá, Chiclayo, de Chiclayo güey, en el 2015, y ¿no? después, en el 2015, Y en el 2014. 2023, ¿no? Y En el 2023 ya se lo llevaron al Vaticano. Exacto, 9 años, güey. Estuvo con 9 años como obispo. Pero ahora, un dato curioso, güey, es que este güey se tuvo que nacionalizar peruano, ¿no? Porque la norma de Perú habla que no puedes ser obispo en Perú si no eres peruano. Entonces tuvo que nacionalizarse e inclusive votó. Órale. El güey participó en las votaciones. No, pues peruano y es. a ver, güey, si el güey tiene 70 años, ¿no? Entonces, porque nació en 1955, significa que pasó, güey, 40 años en Perú, güey. O sea, güey. Sí, versus 33, ¿no? Ajá, más o menos. En Estados Unidos. Sí, güey. O sea, sí estuvo más o menos hasta sus 33 en Estados Unidos, güey. Pero pues se pasó, no mames, 40 años en Perú en diferentes partes, güey. Por eso digo que canónicamente hablando, es el papa que ha comido cuy por gusto, güey. Sí. Cuy y posiblemente palomas, ¿no? Y bueno, pues se dice que Robert Prevost era el favorito de Francisco porque continuaba con su ideología progresista, su ideología más liberal, reformista, y que pues iba a continuar básicamente con los trabajos para que pues no se vaya a la mierda todo, güey. Güey, que básicamente qué triste, güey, que te nombren papa porque no te puedes despedir de nada, güey, ni de nadie. Eso está denso, güey. Eso está denso, ¿no? O sea, bueno, el güey ya desde 2023 vivía en el Vaticano, güey. Pero si te nombran, o sea, de obispo a irte al Vaticano a vivir, güey, pues también es así como de, oye, güey, pues te van a nombrar el principal representante de toda la religión católica de América Latina en el Vaticano. Te ocupamos mañana. Sí. Güey, no te puedes despedir de nadie, güey. Pues está denso. Digo, ya estamos en la era de la tecnología, ya pueden tener contacto con las personas, pero pues sí está denso. ¿Sabes por qué? A ver, güey, yo hablo con mi primo de Australia, pero me gustaba ir a echar una chela con ese güey. Sí, no, claro, claro, claro. Güey. Bueno, pero unas por otras, te conviertes en el vicario de Cristo, hermano. Sí, es literalmente ese meme de cuando vas a pedir chamba y si te la dan. Y si te la dan, y tú no, empiezas mañana, y tú no. Es, entonces puedes empezar inmediatamente, empiezan ahorita tus capacitaciones. ¡No! Maldita sea. Pero pues sí, o sea, al parecer el panorama está interesante. La verdad que yo sí me quedo un poco más tranquilo, güey. De los candidatos que teníamos, yo le iba al Supi y al Tagle, que eran como los dos reformistas, pero Pero es buena opción. El Papa León me parece muy buena opción, la verdad. La verdad. Y qué bueno que siga con la línea reformista de Francisco. Eso nos gusta mucho. Entonces, pero ahora sí les vamos a platicar, pues, de los papas. Digo, todavía tiene unos grandes zapatos que llenar. El Papa Leo llegando a su mi primera chamba. Mi primera chamba. Y yo les voy a platicar un poquito sobre Simón Pedro, ¿no? Pues fue nada más y nada menos que el primero en liderar la iglesia, después de que Jesús, esta frase tan famosa que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que de hecho Pedro significa piedra. Por eso la importancia de Pedro, ¿no? O sea, güey, de que te llamas Samantha significa la elegida de Dios. Si te llamas Juan significa el que reza. Por ejemplo, Agustín es el que debe ser venerado, güey. Y Pedro es piedra. Pedro es piedra. Pero es la piedra inamovible donde Jesús edificará su iglesia, güey. ¿De qué, güey? Sigue siendo una piedra, güey. Pero es la piedra, güey. Es la piedra. Bueno, échale la culpa a Mateo 16 y de 18. Sí, justo. O sea, bueno, esto lo interpretan como que Jesús lo eligió como el líder de su comunidad después de su partida. Entonces, de hecho, por eso cada papa es el sucesor de Pedro, ¿no? No es el sucesor de Jesús, es el sucesor de Pedro. Entonces, de hecho, tuvo una gran transformación personal. O sea, porque pasó, si recuerdan las historias de la Biblia, pues Pedro pasa de ser como un pescador impulsivo, ¿no? Que incluso niega a Jesús 3 veces, güey, ¿no? A convertirse el líder valiente que predicó abiertamente, aún con el riesgo de muerte, que de hecho fue lo que le costó la vida, ¿no? Pues justo esa fue la transformación que inspiró como a millones. Por eso Pedro es tan importante, ¿no? Fue un gran predicador. O sea, el día del Pentecostés, en Hechos 2, Pedro dio un discurso tan poderoso que 3,000 personas se convirtieron al cristianismo en un solo día. O sea, en su momento 3,000 personas eran mucho. Ahorita 3,000 personas es el live. Todo el Vaticano, güey. Un live de TikTok. Entonces, justo, defendió la inclusión de los no judíos en el cristianismo, que pues en una época en la que muchísimas personas pensaban que solo los judíos podían ser cristianos,
Pedro tuvo una visión que le hizo entender que el mensaje de Jesús era para todos. ¿Ah? Con T mayúscula. Bueno, con todas las letras mayúsculas. O sea, no importa si eres de otra religión, puedes transformarte sin pedos. Exacto. Y fue clave para abrir las puertas a los gentiles, ¿no? Entonces, y también fundó comunidades cristianas y viajó como misionero. O sea, la tradición dice que predicó en lugares como Antioquía y Roma y fundó la iglesia en Roma, donde eventualmente murió mártir. Que ahorita les voy a contar esa historia, ¿no? Que de hecho, pues, ¿por qué se le considera el mejor papa? Que en los varios capítulos de podcast católicos que escuché, todo el mundo lo ponía como, o sea, en primer lugar, pero decían que era una ventaja, ¿no? Porque pues fue el primer papa, ¿no? Pues es que fue el que conoció a Cristo, güey. Sí, históricamente fue, literalmente pues, justo el primer líder oficial. Ajá, fue el primer líder oficial, el que predicó la verdadera palabra del Señor, güey, porque él literalmente la escuchó. Sí, no, y aparte era, si no, el de los apóstoles más cercanos, güey, a Jesús. O sea, fue testigo de momentos claves, según el catolicismo, como la transfiguración. Era su roomie. Entonces, sí. Y al punto de, justo, o sea, es una figura tan importante porque, o sea, el hecho de negar a Jesús y arrepentirse, ¿no? Con humildad, pues como que lo vuelve más fuerte y eso lo hace más humano. Y pues como que la gente puede ser mucho más allegada a Pedro. Y también, según la tradición, fue uno de los mejores por su martirio. Que de hecho, después de Pedro, corríjanme si me equivoco, todos los, no sé si fueron 20 y tantos o 30 y tantos papas después de Pedro, a todos los martirizaron, güey. Ok. A todos. O sea, según la tradición, fue crucificado boca abajo. Eso creo que ya lo había comentado yo en el capítulo pasado. Porque no se sentía digno de morir como Jesús. O sea, en resumen rápido de Pedro, pues fue el líder valiente, transformado por su fe, que predicó con fuerza y promovió la inclusión, marcó el inicio de la iglesia. De hecho, por eso lo consideran el mejor papa, o al menos el más fundamental. O sea, el papa más canónico, literal, ¿no? Entonces, eso fue, pues digamos que el primer papa bueno de la historia. Digamos que empezamos con pie derecho. El papado empezó con pie derecho, con Pedro, ¿no? Tú tienes a los leones, ¿no? Tenemos a los leones, güey, que vamos a empezar con León primero o León Magno, ¿no? O sea, la neta, y bueno, ahorita hablaremos que nada más hay 2 papas que se les atribuyó la palabra magno, ¿no? Porque el título de magno, ¿no? Güey. Salud. Ya, perdón. León primero fue el 45avo, no sé cómo se dice, 45avo papa de la iglesia, cuyo pontificado abarca desde el año 440 hasta el 461. Se fue papa 21 años, ¿no? Es uno de los 3 papas, son 3, carnal. Uno de los 3 papas que llevan el epíteto de Magno, en su caso, que se ganó por haber evitado el saqueo de Roma a manos de Atila. Alias el azote de Dios, que era el rey de los hunos. Porque recordemos que Atila, que pues venía de la parte de Hungría y más allá, ¿de dónde venían los hunos, güey? Ahorita digo. Eran como los predecesores de los mongoles, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, pues esos güeyes saquearon toda Europa y llegaron hasta Roma, güey. Les dieron una reatiza a los romanos en todas partes. Y pues este león... Sí, de Asia Central, lo que hoy conocemos como Kazajistán. Mira, nada más. Entonces, justamente ese güey, y ahorita hablaremos un poco de lo que hizo con Atila, fue el que se sentó para evitar que saquearan Roma, güey. Sí. Bueno, dice una teoría, ¿no? Una de las leyendas. Porque ya saben, bueno, el papado empezó, güey, a partir del año 440. El 29 de septiembre fue elegido por unanimidad por el pueblo para suceder a Sixto III, que murió el 11 de agosto de ese mismo año. Poco después de asumir el trono, León se enteró que los pelagianos, que eran una religión que negaban el pecado original, ¿no? Eran recibidos en la comunión de la iglesia sin un repudio formal de herejía, por lo que censuró esta práctica y ordenó que celebrara un sínodo provincial donde se exigía dichos antiguos pelagianos hicieran una adjudicación inequívoca. O sea, este güey empezó a hacer la unificación de la iglesia, ¿no? Porque existían muchas tendencias del cristianismo y los pelagianos eran unas. Por ejemplo, también los maniqueos, que los maniqueos es igual una religión que básicamente dicen que todo se basa en la luz y en la oscuridad, en lo bueno y en lo malo. Que venían de una parte de África, llegaron a Roma y se organizaron en secreto, por lo que León predicó una serie de sermones condenando a los maniqueos y llamando a los romanos a denunciar a los presuntos herejes de sus sacerdotes. A ver, nosotros nada más repetimos lo que nos dicen
ustedes, los católicos. Ajá, literalmente, ¿no? León expuso a los maniqueos y quemó sus libros. E igualmente, firme contra la secta priscilianista, pues empezó a arrestar a sus seguidores, ¿no? O sea, el güey dijo, solo hay un tipo de cristianismo y es el mío, ¿no? Literalmente. Desde una perspectiva pastoral, impulsó las obras de caridad en una Roma asolada por la hambruna, afluencias de refugios y pobreza. También asoció la práctica del ayuno con la caridad y la limosna, especialmente en ocasión de la quatur tempora o las témporas trimestrales. Fue durante el papado de León que el término papa, que anteriormente se refería a cualquier obispo, pasó a significar exclusivamente el obispo de Roma, ¿no? O sea, ya ese güey era la autoridad papal. Sí. Atrajo numerosos eruditos alrededor y eligió al próspero de Aquitania para ejercer funciones de secretario o notario. León contribuyó significativamente a la centralización de la autoridad espiritual dentro de la iglesia y la reafirmación de la autoridad papal. En el 450, el emperador bizantino Teodosio II, en una carta a León I, fue el primero en llamar al obispo de Roma como el patriarca de Occidente, un título de los papas que seguirían utilizando hasta la actualidad, únicamente interrumpido entre 2006 y 2024. Ya. Yo de hecho tengo un dato curioso así rapidísimo que no sabía, no sé si sabes qué significa la palabra católico. No. O sea, la palabra católico deriva del griego católicos, con K, que significa universal o según la totalidad. O sea, justo para el catolicismo tratan de, pues, que sea la religión universal, ¿no? Entonces, cualquier papa, como por ejemplo el León I, el caso de León I, pues por eso es el Magno, ¿no? Porque trata de hacer la iglesia universal, ¿no? Como que sienta las bases a seguir, justo decir, nada más está el papa y el papa, ¿sabes? Y la única religión somos nosotros, ¿sabes? O sea, de que, pues, tratar de hacer la universalidad de la religión es de lo que se trata el catolicismo, ¿no? Eso significa católico, ¿no? Ok. Universal. A huevo. Para el año 447, declaró que los herejes merecían tener castigos más severos y León I Magno declaró que la pena de muerte era justificada, afirmando que si se permitía vivir a los seguidores de una herejía, eso significaría el fin de la ley humana y divina, ¿no? A ver, para los católicos cristianos creo que eso estaba bien, ¿no? Porque se rompía la herejía. ¿Cómo que adoras una piedra, perro? Cuélguenlo, ¿no? Pero tu nombre significa piedra, no lo olvides. ¿No? Escribió aproximadamente 100 sermones y se conservan 150 cartas, güey. No mames, ¿cómo conservas una carta del año 450, güey? ¿No? ¿Qué más tienen ahí escondidas? Bueno, el güey estuvo muy inmiscuido en ciertos asuntos regionales, ¿no? Sí. Para poder seguir afianzando la religión y poder defender su figura como el máximo pontífice de la Iglesia Católica, sí. ¿no? León apeló por el poder civil en busca de apoyo y obtuvo muchos apoyos de distintos emperadores como Valentiniano III, ¿no? Donde, por ejemplo, reconocía la primicia del obispo de Roma basado en los méritos de Pedro, la dignidad de un ciudadano y la legislación del primer concilio de Nicea, que preveía la extradición forzosa por parte de los gobernadores provinciales a cualquier obispo que se negara a responder a una citación de Roma. Este güey dijo así como, si yo mando a llamar a un obispo que está en Constantinopla, ese güey a huevo tiene que venir, y si no, el emperador lo tiene que mandar. No manches. ¿No? O sea, ya, güey, ya está afianzando el poder, güey. Sí, ¿no? Lo está haciendo universal, güey. Está convirtiendo el cristianismo en catolicismo. Sí, güey. En el 445, León disputó con el patriarca Dioscoro, sucedor de Cirilo de Alejandría, como patriarca de Alejandría, insistiendo que en práctica eclesiástica en su sede debía seguir siendo la de Roma, con base a lo que se había dicho Marco el evangelista, discípulo de Pedro el apóstol y fundador de la iglesia de Alejandría, ¿no? Porque Alejandría en ese entonces era una de las ciudades más importantes, sí, ¿no? Y justo, pues, como uno de los apóstoles de Pedro fue que fundó la diócesis de Alejandría, sí, pues también se creían que eran uno de los centros principales de la religión. Y León dijo, papito, cerrando el hortito. Padre Santo, ¿no? Todos somos iguales, pero nosotros somos más iguales que tú. Exacto. Posiblemente también hizo que la provincia africana de Mauritania cesariense se hubiera mantenido bajo el imperio y por ende bajo la fe niciana durante la invasión vándala, y en su aislamiento estuviera dispuesta a depender en el apoyo externo, lo que básicamente León le brindó la oportunidad de seguir afirmando su autoridad como papa en ese lugar. O sea, ese güey dijo, no importa qué lugar sea, mientras estén dentro del Imperio Romano, sí, todos tienen que alabar
a este papa que soy yo, ¿no? Entonces, también ese güey lo que hizo fue tener el Concilio de Caledonia, que es lo que estábamos hablando, que es bastante importante, güey, donde, pues, básicamente, antes se decía que, sobre todo en Caledonia, en esta parte de Turquía, pues se decía de que Jesús era nada más una persona, ¿no? Porque pues resulta que tenemos unos primos que están estudiando otro tipo de religiones abrámicas, ¿no? Donde dicen que pues Jesús no es divino, simplemente fue un profeta, y durante el Concilio de Caledonia dicen, no. Jesús no solamente era humano, sino que también a la vez era divino, y ninguna de las dos cosas están separadas, sí, ¿no? El güey era humano y Dios al mismo tiempo. Por lo que, pues, gracias al Concilio de Caledonia, León logró básicamente que se respetara este nuevo pensamiento dentro del catolicismo, ¿no? Y bueno, pues se negó firmemente a confirmar sus acuerdos disciplinarios que parecían permitir a Constantinopla una autoridad práctica igual a la de Roma, y consideraba la importancia civil de una ciudad como un factor determinante en su posición eclesiástica, pero apoyó los decretos dogmáticos, especialmente cuando, después de la ascensión del emperador León I, pareció haber una disposición hacia el compromiso de los eutiquianos. Que lo que significa que básicamente en Constantinopla, pues como ya también estaban pues los cristianos ortodoxos. Sí. Los cristianos ortodoxos decían, no, es que nosotros como somos ortodoxos tenemos otro tipo de papa. Y León dijo, no. Mientras se digan cristianos o católicos, yo sigo siendo la misma... Pero sigo siendo el rey. Literalmente. Y... León asumió el papado en una época de crecientes invasiones bárbaras, sumado a la menguante autoridad imperial de Occidente, lo que obligó al obispo de Roma a participar más activamente en asuntos civiles y políticos. Sí. Fue uno de los primeros obispos en Roma en promover la primicia papal basada en la sucesión del apóstol Pedro, y lo hizo como medio para poder mantener unificada a la iglesia. O sea, fue el que justamente dijo, a partir de yo... todos somos los apóstoles de Pedro. Sí, de Pedro. Sí, o sea, Pedro es nuestro big boss. Además de recurrir al lenguaje bíblico, León también describió su relación con Pedro en términos derivados del derecho romano. Se autodenominó heredero indigno y vicario de Pedro, habiendo recibido su autoridad apostólica y estando obligado a cumplir su ejemplo. Por otro lado, Pedro se presentó ante él con la exigencia de cómo León debía ejercer su cargo. Ah, o sea, conoció a Pedro, güey. Conoció a Pedro. Ah, buenísimo. Se le apareció. Meet and greet. Fuentes... Él. Literal. Entonces, dice... se le debía ejercer su cargo. Por otro, León, como obispo romano, representaba al apóstol cuya autoridad ostentaba. Cristo, sin embargo, siempre se presentaba como la fuente de toda gracia y autoridad, y León es responsable ante él del cumplimiento de sus deberes, ¿no? El primer sermón que dio León. Básicamente se le apareció Pedro y le dijo, tú eres mi apóstol y Cristo es tu patrón, ¿no? Y bueno, después ya viene como que la parte donde gana el título de Magno, que es justamente las guerras con los hunos, ¿no? Ya que pues después del resultado de Chalons, de la batalla de Chalons en el 451, Atila invade Italia en el 452, sacando diversas ciudades italianas, dirigiéndose directamente hacia Roma. Supuestamente exigió que se le enviara a la hermana del emperador Valentiniano III con un soborno, ¿no? En respuesta, el emperador envió 3 enviados para negociar con Atilo: Genadio Abieno, uno de los cónsules del 450, Memio Emilio Trigesio, un antiguo prefecto urbano, y a León. Mandó al Papa a hablar Papa. Imagínense mandar al Papa, güey, como un embajador para que por favor hablar no con saquen, Atila güey. el Uno, güey. Hablar con Atila. Imagínate qué pinche miedo, güey. No mames. Así el güey que acaba de derrotar a todas las legiones romanas. Sí, de que acabo de llegar a Roma y la puedo destruir. Ajá, sí. Oye, León, ve a platicar con ese carnal. Habla con él, güey. Ándale, güey. Bájale los humos. Entonces dice que pues básicamente la mayoría de los historiadores antiguos y medievales celebraron las acciones de León, atribuyéndole todo el mérito del éxito de la embajada, ¿no? Ya que no se tiene muchos detalles de las negociaciones, pero lo único que se sabe es que Atila se retiró. Ya. O sea, vete a saber qué dijo León, güey, ¿no? Otro casi contemporáneo fue el historiador Prisco, quien registra que Atila fue disuadido para atacar Roma por sus propios hombres porque temían que compartía el destino del rey visigodo Alarico, quien murió poco después de saquear la ciudad en el 410, ¿no? Pablo de Diácono, a finales del siglo VIII, relata que un hombre enormemente grande, vestido con túnicas sacerdotales y armado con una espada visible solo para Atila, lo amenazó a él y a su ejército con la muerte durante su discurso con León, y esto impulsó a Atila a someterse a su petición.
apareció. O sea, se le apareció el arcángel Gabriel, güey. Estaba León así de, ya, carnal, no tienes nada que hacer aquí, güey. De repente hace un pinche güero al lado, así aparece. Y solamente fuego, lo podía güey. ver Atila, nadie más, ¿no? Dijo, ¡oh, la verga! Un rubio, ¿no? De esos no hay por allá. Qué bárbaro, güey. Lo que sí se sabe es que pues fue gracias a León I o León Magno que... Haya pasado lo que haya pasado, Haya güey, pasado lo que haya Atila pasado. se fue a su casa. Exactamente, pero León no pudo evitar el saqueo de la ciudad por parte del rey vándalo Genserico en el 455. Ese no quería hablar, güey. Sí, güey, ese no quiso hablar. Eso sí, sácate la No, verga, ya. güey. Literalmente. Eres el papa de los tontos. Sí, el papa de los tontos. Ajá, sáquese, ¿no? Pero se dice que fue gracias a la a la participación del Papa, ¿no? Donde los incendios y los ¿cómo se llama? Y los asesinatos fueron reprimidos dentro de Roma. Ok. O sea, que sí saquearon Roma, pero gracias no. a la intervención del Papa. Ya, pero con los niños no. Pero con los niños no. Ya. ¿No? Donde el Papa y miembros de su clero acudieron al encuentro del invasor para implorarle que desistiera. Aunque los vándalos sí saquearon la ciudad, el gesto evitó que Roma fuera incendiada y aseguró que las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, donde se refugiaba la parte aterrorizada de la población, se salvara. León ayudó a reconstruir la ciudad de Roma, restaurando lugares claves como los de San Pedro. Y finalmente, nuestro Magno muere el 10 de noviembre del 461 y como deseaba fue enterrado lo más cercano a la tumba de San Pedro. Su cuerpo fue sepultado en el pórtico de la Basílica de San Pedro Antiguo y fue el primer papa enterrado en San Pedro. En el 688 el Papa Sergio I ordenó trasladar los restos de León al crucero sur dentro de la basílica. El traslado se debió aparentemente que la cantidad de entierros papales posteriores oscurecía la importancia de que Sergio carecía para tener que pensaba que la tumba de León iba a tener. O sea, lo movieron de Pedro porque fue como, güey, ese güey ya está hasta el fondo, güey. Ya no se ve. Ya, trépalo para adelante, güey. Trépalo, porque acuérdense que hubo 232 papas, Sí. ¿no? Una cosa Sí, así. sí, sí. Y pues sí, es que no sé. De hecho, ese es el papa favorito del Pedro Ferriz de Con. Un estúpido también. Es que fue difícil encontrar información que justo, que nos contaran la historia de León I con la historia completa de León I, no nada más lo que querían ellos, ¿no? Porque sí, a lo mejor defendió Roma, pero pues... Pero ya vimos que el güey justamente impulsó el asesinato de herejes para poder unificar la iglesia. Sí, y si no seguían los dogmas cristianos que él seguía, eran herejes también. Eran güey. herejes también, exacto. Entonces, pues mira, todos son matices, ni blanco ni negro, ¿no? Yo les vengo a contar la historia del otro Papa Magno. El primero fue León Magno. Yo tengo a Gregorio I. Que también fue Gregorio Magno, ¿no? Que fue de las figuras más influyentes en la Iglesia Católica en la antigüedad tardía. O sea, de hecho, también era reformista. O sea, todo el legado de Gregorio abarca desde reformas eclesiásticas, acciones diplomáticas, impulso misionero y una profunda espiritualidad que marcaron el rumbo del cristianismo occidental. O sea, si ustedes son católicos en Occidente, lo más probable es que varias cosas que impulsó Gregorio I les suenan, ¿no? Primero, les voy a contar un poquito sobre la historia de Gregorio, ¿no? O sea, Gregorio nace en Roma alrededor del año 540, que de hecho me corrigieron la vez pasada, que sí me mamé un poco, que dije que había un papa antes de Cristo, güey. Pero es que la fuente que yo estaba leyendo estaba en inglés y yo me confundo con before y after, güey. Ya. Pero AD y... Before, after. Ajá, pero after y antes se parecen, pero no son diferentes, güey. Ese güey. O sea, yo me confundo. Antes, después. 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 Antes, después. Sí, entonces, pero ahí mea culpa, ¿no? Pero bueno, la cara de nace en el 540, ¿no? En el seno de una familia noble, con una fuerte tradición cristiana, ¿no? Que de hecho fue su bisabuelo fue el Papa Félix III. Ay, ya salió el pan, güey. Y su padre, Gordiano y Silvia, son venerados como santos. Seguro lo santificó él, ¿no? Pero bueno, inicialmente Gregorio siguió una carrera civil y en el 573 fue nombrado el prefecto de Roma, ¿no? Que es, de hecho, el cargo administrativo más alto de la ciudad, ¿no? O sea, de que el mero que llega a Roma es el prefecto de Roma, ¿no? Sin embargo, su deseo de una vida espiritual lo llevó a renunciar y convertirse en monje.
¿no? Que de hecho también tiene pues mucho que ver con Pedro, ¿no? De arrepentirse de la vida que llevaba y cambiarlo, transformando su residencia en el Monte Celio en un monasterio dedicado a San Andrés. Ok. O sea, como que donó todos sus recursos para empezar su vida monástica, ¿no? Entonces, pues empieza su pontificado en tiempos difíciles, ¿no? Porque en el año 590, tras la muerte del Papa Pelagio II, durante una epidemia de la peste, pues de hecho a Gregorio lo eligen papa a pesar de su resistencia inicial. Pero ya sabes lo que dicen de que todo papa nunca quiere el puesto. Durante su pontificado enfrentó diferentes desafíos significativos como la amenaza de los lombardos y la falta de apoyo del Imperio Bizantino. O sea, Gregorio negoció directamente con los lombardos, así más o menos como León, logrando una tregua y asegurando la paz en la región. O sea, como que también le atribuyen la paz en Roma. Y además, pues reorganiza la administración eclesiástica, fortaleciendo el papel del papado como autoridad espiritual y temporal. Me encanta que los papas más importantes son los que ponen más fuerte la figura del papa. Sí, güey. ¿No? Y se preocupa por el bienestar de los pobres, utilizando los recursos de la iglesia para ayudar a los necesitados, ¿no? Que de hecho también ahí empieza un poco mucha caridad. La cosa de las misiones, ¿no? Mucha caridad. Entonces, algo muy importante de Gregorio I es como la parte de la evangelización y el legado cultural. No sé si a ustedes les suenan los cantos gregorianos, pues nada más y nada menos los creó Gregorio para poder evangelizar. Él decía que a través de la música se puede llevar a más personas y le ayudaban a él y a todos y a todos los evangelistas, a todas las personas que ¿Este es Gregorio? Primero. Ajá. Ok. Entonces, pues justo, Gregorio I empieza a promover activamente la evangelización, especialmente de Inglaterra, ¿no? O sea, él vía el monte Agustín, envió al monje Agustín de Canterbury. Y a otros misioneros para convertir a los anglosajones al cristianismo. Ok. ¿No? Una anécdota famosa de estos trips relata que al ver a esclavos anglos en el mercado de Roma, como que los ve y dice, no, estos no son anglos, son ángeles, ¿no? Lo que reflejaba su deseo de llevar la fe a estos pueblos. O sea, decía, güey, no importa si son esclavos o no, tienen el derecho de creer en Dios, ¿no? Entonces, en el ámbito litúrgico, si les interesa, pues Gregorio reorganiza la música sacra, dando origen a los cantos gregorianos, que llevan su nombre y han perdurado como una de las expresiones más puras de la música religiosa, ¿no? O sea, de hecho tengo aquí el dato que las practicaban en las catacumbas, güey, de Roma. Y ahí empezaron. Y pues él, aparte de crear, bueno, o sea, no crearlas, ¿no? Pero él escribió también muchos cánticos, ¿no? Y ya sabemos que muchos cánticos eran, pues, que llevaban la palabra del Señor y las enseñanzas. O sea, ¿qué hizo? O sea, como la obra y la espiritualidad de este hombre, pues Gregorio fue un prolífico escritor que entre sus obras más destacadas se encuentran la Regula Pastoralis, que es el manual que utilizan los obispos sobre cómo guiar a sus comunidades. O sea, digamos que es como los textos obligados. La Moralia in Job, que es una extensa reflexión teleológica y manual sobre el libro de Job, que de hecho... pues estaría interesante porque a mí los libros de Job se me hacen de los peorcitos, pero bueno, habla de las homilías sobre los evangelios, que son comentarios que ofrecen enseñanzas prácticas y espirituales, y los diálogos, que son los relatos de milagros y vidas de santos italianos, incluyendo una biografía de San Benito. O sea, que de hecho, pues esos son como textos base que tienen que leer pues todos los obispos, bueno, o los padres que quieren llegar a ser obispos, para cómo guiar a sus comunidades, ¿no? Okay. Entonces, pero ¿por qué Magno, no? El título de Magno, o el Grande, que eso significa Magno, pues se lo dieron por la magnitud de su obra y su impacto duradero en la iglesia. Porque, de hecho, fue el primer monje, güey, en convertirse en papa. O sea, todos los demás papas habían llegado por otros caminos diferentes, ¿no? Pero él siguió el camino monástico, ¿sí, así? El monástico. Sí. Y es el primer monje que se convierte en papa y es uno de los 4 grandes padres de la iglesia latina, junto con San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio y pues, seguramente es San Gregorio, ¿no? Porque también ha de estar canonizado. Entonces, pues su enfoque era práctico, su humildad, que se autodenominaba siervo de los siervos de Dios, el mamador mayor, y su capacidad para liderar en los tiempos de crisis consolidaron su reputación como uno de los papas más grandes de la historia. Y de hecho fallece el 12 de marzo del año 604 y lo sepultaron en la Basílica de San Pedro.
Entonces, de hecho, cada vez que ustedes escuchen cantos gregorianos, están escuchando el legado vivo de nada más y nada menos que Gregorio I, bueno, Gregorio el Magno. Porque luego hay personas que dicen, no digan Francisco primero, pues si es el primero, pues nada más digan Francisco. Y tú, sí, güey, así se papito, dice, güey. Así se cierra dice. el Bueno, hocico. Gregorio el Magno. Gregorio Magno. Gregorio Magno. Y Francisco primero. Francisco primero. Magno y Premium. Así. Sí, güey. Francisco Premium y Gregorio Magno. Usualmente el Magno es más caro. Francisco de la de fresa y Gregorio de la de limón. De la de limón. Y León Diesel. Y Benedicto de gas. Benedicto de gas. Güey, pues ahorita vamos a hablar de otro león. De otro león. León tercero. Que de hecho por eso es interesante hablar de los leones, porque ya tendrán ustedes el contexto de por qué el Robert Prevost escogió el nombre de león, porque es muy icónico. Bueno, León III es uno de los papas más importantes de la historia, ya que fue el que coronó a Carlomagno como emperador, reconociendo la existencia de un poder imperial en Europa por primera vez en más de 300 años. Él fue papa del año 750 al 816 como el 96º papa de la historia del Vaticano. O sea, el güey estuvo... Ay, 66 años. No, están mal estas fechas. No, ¿de cuándo estuvo? ¿Te cae? ¿De cuál estamos hablando? Comenzó el papado en el 795 y terminó en el 816. Ya. Nació en el 750. Ya. Listo. Sí, entonces estuvo 21 años. 21 años. Estuvo 21 años el güey dentro de el papado, ¿no? Que de hecho ese güey antes de ser, durante su pontificado, el don de Carlomagno permitió a León ser un gran benefactor de las iglesias e instituciones caritativas de Roma. Si bien la carta de Carlomagno es respetuosa e incluso afectuosa, diciéndole como, pues güey, felicidades por ser el nuevo papa, pues básicamente fue como vamos a coordinar los poderes espirituales entre mi reino y el papa, ¿no? Básicamente tú y yo somos iguales. Sí. ¿No? Fue elegido el 26 de diciembre de 795, día del entierro de Adriano I y consagrado el siguiente día, y es muy posible que esta prisa se debiera al deseo de los romanos de evitar cualquier interferencia de los francos, es decir, Carlomagno. ¿No? En el 799, el 25 de abril de 799, el Papa se dirigía a la Puerta Flamiana cuando fue atacado repetidamente por hombres armados. Lo arrojaron al suelo e intentaron arrancarle la lengua y los ojos, lo que lo dejó herido e inconsciente, pero fue rescatado por algunos seguidores de Carlomagno que llegaron con una fuerza considerable. El duque de Winges de Spoleto refugió al Papa fugitivo más tarde en Paderborn, donde entonces estuvo en el... ¿Cómo se llama? En el campamento de Carlomagno. Y pues básicamente lo atacaron, ya que pues otras personas, por celos, ambición o la idea de que alguno de la nobleza debía ejercer el cargo de papa, varios parientes de Adriano I formaron un complot para poder incapacitar a León, ¿no? O sea, básicamente el que era el otro candidato para ser papa, pues era así como, güey, ¿cómo que León no es de la nobleza, rey? Mátenlo. ¿No? León fue acusado por sus enemigos de adulterio y perjurio, ¿no? Y Carlomagno lo cuidó y lo condujo a Paderborn, donde no se pudo tomar una decisión de quién iba a ser el verdadero papa, ¿no? El encuentro de estos dos, cuando fue recibido por el rey Franco, constituye el poema épico de Carlus Magnus, el Leo Papa, ¿no? El 23 de diciembre, León prestó juramento a la purificación por los cargos presentados contra él y sus oponentes fueron exiliados. Posteriormente, el padre de Carlomagno, Pipino defendió el papado contra los lombardos y promulgó la donación de Pipino, que otorgaba al papa las tierras que rodeaban Roma como feudo. En el 754 el papa Esteban II le había conferido la dignidad de patricio romano, lo que implicaba principalmente la protección de la iglesia romana con todos los derechos y privilegios. Y 2 días después del juramento, en la Navidad del año 800, León coronó a Carlomagno como emperador. Sí, ya le había dado muchos favores, Sí, güey, nada más le dieron tierras, le salvó la vida, güey. Según el
el biógrafo de Carlomagno, Eginardo, Carlomagno no sospechaba lo que estaba a punto de suceder y de haber sido informado no habría aceptado la corona imperial, ya que no hay motivos de dudar que durante algún tiempo se hubiera debatido la elevación de Carlomagno, tanto en su patria como en Roma, especialmente porque el trono imperial de Constantinopla estaba ocupado. Acuérdense que Carlomagno fue como el que ya nombraron el descendiente directo del Imperio Romano. Sí, sí, ¿no? sí. Por sí. eso el Carlomagno, o sea, el Carlos Magno. El pues. Carlos Magno. El Carlos Premium, ¿no? La coronación ofendió a Constantinopla, que todavía se consideraba legítima defensora de Roma, pero la emperatriz Irene, como muchos predecesores de desde Justiniano I, era demasiado débil para ofrecer protección a la ciudad o su muy reducida ciudadanía. En el año 808, León entregó Córcega a Carlomagno para su custodia debido a las incursiones musulmanas desde Al-Andalus. Sin embargo, Córcega junto a Cerdeña seguiría siendo ocupada por los musulmanes entre el 809 y 810. ¿No? O sea, la verdad, el Papa León III fue muy importante, ya que fue el güey que dijo, ¿saben qué? Pues Carlomagno es el verdadero heredero de Roma y el defensor de Europa en contra del avance musulmán. Sí. Güey, totalmente, ¿no? Y fue como, sí, los francos son los cool. Y es cuando se funda lo que conocemos posteriormente como el Imperio Carolingio. Sí. ¿No? Que fue uno de los imperios más poderosos que nació básicamente con el los respaldo francos. del Papa. Con el primer imperio respaldado del Por el Papa, Papa después de 300 años. Su barrio lo respaldaba en ese Su momento. barrio lo respaldaba, güey. Pudo François. Puro François. Yo, bueno, ya Ajá. se acabó. No, un dato curioso. ¿Tú sabes Un cómo dato se dice Francia en alemán, güey? ¿Cómo? Frankreich. Frank Reich. Que es el reino franco. Órale, no sabía. Ajá, sí. Qué cagado. Sí, ¿Y sabes cómo se dice Austria? Österreich, que es el reino del oeste. Y tú básicamente a cualquier cosa le pones Reich y es Sí. el reino de lo que sea. ¿Y Alemania? Deutschland. La tierra de los La de tierra los Dutch. de los Dutch. Datos que a lo mejor no sabían y si sabían, qué bueno que lo saben. Es lo único que me acuerdo de mis clases de alemán, güey. ¿Llevaste clases de alemán? Sí, güey, como un año llevé alemán, ¿Cómo güey. crees? Yo no me acuerdo nada de las de Lo único francés que en me la acuerdo, prepa. o sea, Cantas Blondes, que es una güera bien fría. ¿Qué? Una güera bien fría. ¿Una güera bien fría? Es Una cerveza chela blanca, una cerveza blanca fría. Nice. Es lo que me acuerdo de mi clase. Yo quería contestar a unos comentarios que nos pusieron que el bulo el dogma de la infalibilidad papal ya no existía, ¿no? Entonces, leyendo un poquito sobre los papas, pasé por el papa, bueno, por los píos, ¿no? Por el pío 9, 10, 11 y 12, que son pues los más recientes, ¿no? Bueno, o sea, no me consta los 8 y demás, pero el pío 9 y el 10, el 11 y el 12 sí son más contemporáneos. Simón Pedro. Entonces, pues el dogma de la infalibilidad papal fue proclamado por el Papa Pío IX durante el Concilio Vaticano I. Está bien importante esto, en el año 1870, ¿no? Que de hecho no fue una idea suya exclusivamente, pero él la promueve fuertemente y fue aprobado por la mayoría de los obispos presentes en el concilio, ¿no? Pero güey, no fue una idea suya exclusivamente, pero claro que le super beneficiaba porque era, o sea, ¿qué dice exactamente este dogma? Se lo voy a contar. Pues el dogma establece que el Papa es infalible solo cuando habla ex cátedra, es decir, cuando habla como pastor y maestro de todos los cristianos, cuando define una doctrina concerniente a la fe o la moral, o lo hace con una intención de que sea creída por toda la iglesia. O sea, no significa que el Papa sea infalible todo el tiempo, o sea, ni en opiniones personales, ni en entrevistas, ni en encíclicas, ni en discursos políticos. ¿Sabes? O sea, tiene que decirlo o sea, tiene que hablar como pastor. O sea, lo tiene que hacer en una misa o en un ritual, ¿no? No lo puede hacer en su Twitter o no lo puede poner en entrevistas o en cosas así, ¿no? Y sigue vigente, sí, o sea, sí sigue vigente. De hecho, el dogma sigue siendo parte de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, se ha utilizado muy pocas veces, ¿no? De hecho, solo hay 2 casos ampliamente aceptados como infalibles, ¿no? El primero es la Inmaculada Concepción de María, que fue en 1854, que antes de la definición formal, pero considerado infalible retroactivamente, ¿no? O sea, cuando él dice, oye, pues, o sea, así se tiene que interpretar la Biblia, ¿no? Y también en la Asunción de María al cielo en 1950 por el Papa Pío XII. Esas fueron las últimas 2 veces que se utilizó la infalibilidad papal, ¿no? Fue polémico, sí, porque de hecho algunos obispos abandonaron el Concilio Vaticano I antes de que se votara el dogma. O sea, también fue uno de los factores que provocan el cisma de los viejos católicos. Un grupo que se separó de Roma y que no aceptó la infalibilidad papal.
¿no? Ok. Entonces, pues para la persona que nos comentó que ya no era cierto, sí sigue siendo cierto. De hecho, lo puso el Papa Pío IX durante el Concilio Vaticano, pero es muy cierto que no se utiliza todavía como se utilizaba antes, ¿no? Hace mucho tiempo que no lo utilizan. La última vez que lo utilizaron fue en 1950. El siguiente papa que tenemos, mi estimado, queridísimo y muy no funado vasco. No, tú eres vasco, ¿no? Sí. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, fue Julio II, Ok. o conocido como el Papa Guerrero, el cual tuvo un papel decisivo a la hora de afianzar el poder temporal de la Iglesia, conocido por su agresividad política y mal carácter. Fue el 216º Papa entre los años 1503 y 1513, el cual en estos 10 años impuso la autoridad de los estados pontificios en toda Italia. Ya. O sea, el güey fue acá, ¿no? Pero también fue un gran mecenas de las artes, ¿no? Que de hecho tenía una tormentosa relación con Miguel Ángel. ¡Hola! ¿No? E impuso un gran programa de obras públicas que faltaba en Roma y gracias a él la ciudad del Vaticano recuperó el esplendor que no tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, este güey, la neta, tenía un carácter fuerte, ¿no? Un carácter malvado. Julio II era guerrero, político, estratega, maquinador, absolutista y maquiavélico, ¿no? Se asemeja más a la de un monarca de su tiempo que al líder de una religión. Fue enemigo implacable de los Borgia, ¿no? Que justamente había contemplado impotente como Alejandro VI o Rodrigo de Borgia, junto a su hijo César Borgia, vaciaban el patrimonio de los estados pontificios y se apropiaban de sus territorios a título personal. Ya hablamos de él en el anterior, ¿no? De que era un hijo de la chingada el Rodrigo. Sí, terrible, güey. Dedicaría grandes esfuerzos a lo largo de su pontificado a recuperar la iglesia, los feudos que se les había despojado, intentando unificar a toda Italia bajo la dirección de la Santa Sede. Y durante su pontificado se creó la Guardia Suiza Pontificia, ¿no? Ok, o sea, justo los guardias que conocemos hoy en día, se los creó Julio II, güey. Por eso es muy importante. Okay. En diciembre de 1503 otorga una dispensa papal que permitiría a Enrique Tudor o el duque de York alcanzar la mayoría de el futuro rey Enrique VIII de Inglaterra a casarse con Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo Tudor, príncipe de Gales. Príncipe de Gales, sí. Si quieren más contexto, vayan al de la Guerra de las Rosas, ¿no? Ajá, sí, la Guerra de las Rosas. Ahora, Julio II también era un nepotista de primera, puso a toda su familia dentro del mundo del pontificado. Y bueno, pero este güey sí fue un arduo luchador contra los Borgia. Sí. De hecho, arrestó a César Borgia, el hijo de Rodrigo de Borgia, ¿no? El 24 de noviembre de 1503. Y Borgia envió a sus castellanos de Romaña instrucciones públicas para que entregan las plazas de Julio II. Es decir, arrestó a César, güey, para que justamente pudieran los Borgia regresar muchos territorios a los estados pontificios, güey. Sí. Si fue como, regrésame mis terrenos, perro, o mato a tu hijo, ¿no? Entonces, finalmente, bueno... Era pragmático, como dijiste al principio, era pragmático. Era pragmático el güey. El güey era sencillo. Sí. No, y dijiste maquiavélico, que lo único que eso significa es hay fines para los medios, ¿no? Exacto, sí. Maquiavélico no significa que sea malvado. Exacto. Sino que busca fines para los medios. El fin sí justifica los medios. Exacto. ¿No? El güey se fue a la guerra con Venecia. ¿No? Ya que... No, pues en ese momento era algo. Güey, Venecia, la República de Venecia era una de las principales repúblicas, los principales dueños del mar y del comercio internacional, güey. Pues se fue a la guerra con Venecia. Se fue a la guerra con los franceses, ¿no? Para quitarle distintos terrenos, incluyendo Bolonia. Y posteriormente se fue a la conquista de Navarra, ¿no? En 1512, para poder anexarlo a los estados pontificios, creó la Guardia Suiza para poder defenderse de muchísimos ataques, de los ataques constantes, y fue como, llegó a un acuerdo con los suizos de pásame tus mejores soldados y estos van a ser los defensores de las ciudades papales, ¿no? Y finalmente fallece el 21 de febrero de 1513, ¿no? El güey fue bastante mecenas de las artes, protegió a Rafael Sanzio, que se encargó de decorar las 4 estancias del Palacio Apostólico, que posteriormente serían conocidas como las estancias de Rafael, con cuadros como el retrato de Julio II, la misa de Bolsena, la expulsión de Heliodoro del templo, y a Miguel Ángel encomendó a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Órale, sí. ¿No? La construcción de la actual Basílica de San Pedro se inició en el 18 de abril del 1506 bajo su impulso, eligiendo este día y a la hora de conciliación la primera piedra por consejo de sus astrólogos. Se encargó del proyecto el arquitecto Donato de Angelo Bramante, siendo terminado en 1626, güey. No mames, 120 años se terminaron tardaron en terminar la Basílica de San Pedro. Y él güey. la empezó.
Él empezó. Puso la primera piedra. Y uno de los proyectos artísticos más queridos fue de Julio II fue su propio sepulcro que se le encargó a Miguel Ángelo, ¿no? Tras años de trabajando en el proyecto de varios diseños, el escultor solo pudo terminar una escultura representando a Moisés. La sepultura definitiva del Papa fue terminada por los discípulos del Florentino, donde está la iglesia romana de San Pedro ad Víncula. Órale, ¿no? pues lo van a ver ustedes en pantalla. Así que, sí, o sea, lo que tiene ahorita el Vaticano de lo más precioso fue gracias a Julio II, a que le quitó toda su fortuna a los Borgia, ¿no? Le dijo, pito, literalmente. Sí, el güey era asesino, seguramente, ¿no? Tenía el fruto del Edén. Y pues básicamente que se encomendó a hacerle la guerra a todos sus vecinos y unificar toda Italia. Toda Italia. O sea, el güey tenía feria. Sí, justo. O sea, yo creo que sí, de ni modo, vamos a poner importantes entre comillas, ¿no? Sí. Porque de hecho yo estaba leyendo también algo interesante sobre la Guardia Suiza. ¿Sabes cuáles son los requisitos para entrar a la Guardia Suiza? Primero suizo. Tienes que ser, hombre, soltero, católico practicante, ciudadano suizo, tener entre 19 y 30 años. Se necesita una estatura mínima de 1000 metros, de ser 1,74. Un título profesional o grado de secundaria y haber cumplido el servicio militar suizo. Y tener una reputación implacable. Y ahí te va. Los requisitos específicos: tiene que ser soltero y te pueden permitir casarte después de 25 años de servicio en la Guardia. A la bestia. Y con el compromiso de continuar en la Guardia. O sea, no te puedes casar y ya. Y te retiras. No, es de que te puedes casar, pero continúas aquí. Cumplo 3, 4, 5, 6, 7 requisitos de 8, güey. Dice, los guardias suizos deben mantener el celibato durante los primeros 5 años del servicio. Ah, no, valió verga. Se evalúa a los candidatos con pruebas psicofísicas para evaluar su desempeño bajo estrés y pues nada más la Guardia Suiza es el cuerpo militar independiente de las Fuerzas Armadas Suizas. Pues sí, yo no sabía esos requisitos extras, están interesantes. Sí, están interesantes. Pues nada más me falta el servicio militar y ser suizo, güey. Y ser suizo, con eso. Sí. Bien, yo les voy a contar, ya para terminar, la historia de otro Gregorio, del Gregorio XIII. El Gregory. El Gregory, de 1502 a 1585, ¿no? Eso fue su vida, ¿no? El Papa Gregorio XIII o XIII es recordado sobre todo por una gran reforma que cambió la forma en la que contamos el tiempo. Nada más y nada menos que el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hasta hoy en día, ¿no? Okay. De hecho, su pontificado, que fue de 1572 a 1585, también estuvo marcado por importantes acciones políticas, educativas y religiosas. Ahí les va, ¿no? El nombre real de Gregorio XIII era Ugo von Copagni. Hugo con U, sin H, así nomás, UGO, ¿no? Nació en Bolonia, Italia, en 1502 y fue elegido papa en 1572 tras la muerte de Pío V, ¿no? Pues él era un jurista, le ponen jurista brillante y profesor de Derecho en la Universidad de Bolonia y fue nombrado cardenal por el Papa Pablo IV y participó activamente en el Concilio de Trento que buscó reformar la iglesia tras la Reforma Protestante, ¿no? ¿Cuál fue su logro más importante? Pues fue el calendario gregoriano que lo inventaron en el 1582. Pues el calendario juliano, creo que ya lo habíamos platicado alguna vez en los capítulos de Julio César, pues justo se empezaba a utilizar desde tiempos de Julio César y tenía un pequeño error este calendario, ¿no? Que calculaba el año solar con un desfase de 11 minutos y 14 segundos. Lo que, o sea, año con año, provocaba un desfase progresivo de las fechas. O sea, esto afectaba especialmente el cálculo de la Pascua y otras fiestas religiosas. Como que, pues, estos 11 minutos a lo largo de los años, pues ya dejaba que la Pascua y las fiestas religiosas no cayeran el día que tenían que caer, ¿no? Y para Gregorio XIII esto era bien importante, entonces le ordena en 1582 a Christopher Clavius y el médico Aloysius Lilius el reformar el calendario, ¿no? Y pues obviamente le pusieron su nombre. Entonces, ¿qué hicieron? Se eliminaron 10 días del calendario, del 4 al 15 de octubre de 1582, para corregir el desfase. ¿Te imaginas, güey? Estar el 4 de octubre y decir, bueno,
Mañana es 16. ¿Cómo, güey? No, mañana es 16. No preguntes, En güey. mis 12 días, yo después de la pandemia tenía 23 y de repente ya tenía 26 y yo, ¿qué? ¿Qué? Así, ¿Cómo? literal, güey. Y también ajustaron la forma de calcular los años bisiestos para evitar que el error se repitiera. Entonces, ¿el resultado qué fue? Pues el calendario gregoriano se convirtió en el calendario oficial de la iglesia y con el tiempo fue adoptado por la mayoría del mundo. Así que gracias a Gregorio XIII tenemos el calendario que utilizamos hoy en día. De hecho, también Gregorio fue un gran impulsor de la educación porque fundó hizo tres cosas principales, ¿no? La primera, fundó el Colegio Romano, que luego sería la Universidad Gregoriana, que es uno de los centros educativos jesuitas más importantes del planeta. 2, estableció seminarios y colegios en muchas partes del mundo para formar clérigos y misioneros, como en Alemania, Polonia y Japón. Órale, güey, ¿qué estamos hablando? ¿Qué, bro? 1582 y este güey estaba metido en Japón. 1500. Pero bueno, y apoyó fuertemente a los jesuitas, viendo que pues, ellos eran una herramienta para combatir la reforma protestante y expandir el catolicismo. O sea, seguían peleados con los protestantes, ¿no? ¿Sabías que las misiones de Japón fueron un fracaso al principio, güey? ¿Nunca has escuchado a los mártires de Filipinas? No, de hecho, por eso tienen las comillas arriba de los mejores papas Sí, en güey. este capítulo. Güey, los mártires de Filipinas Ajá. fueron unos güeyes que salieron de Acapulco, güey. Unos frailes franciscanos, me parece, que salieron de Acapulco que tenían el objetivo de llegar a las Filipinas, pero un tifón los desvió a Japón. Ajá. Y cuando bajaron, pues el cristianismo era prohibido en el shogunato Sí. bajo pena de muerte. Órale. Y crucificaron a todos, güey, los franciscanos. No. Los mataron como según ellos F hubieran en el querido. Morir como su Dios. Morir como su los Dios. crucificaron a todos y creo que nada más dejaron a 2 o 3 vivos que les permitieron regresar a las Filipinas. Sí, le dijeron, regresa y cuenta la historia. Ajá, exacto. Acuérdate que dead man don't tell tales. Dead man don't tell tales, literal. No más, pobre, yo no sabía eso, güey. Sí, güey, es todo de la verga. ¿Ya acabaste? No, pues justo nada más aquí rápido, como como las cosas que hizo Gregoriano XIII en política y religión, pues apoyó activamente la contrarreforma, es decir, o sea, el esfuerzo católico por frenar el avance del protestantismo, que si les interesa tenemos el capítulo de Martín Lutero, que está muy interesante. Intervino en política europea apoyando a los príncipes católicos frente a los protestantes y pues fue de hecho muy criticado por celebrar la matanza de San Bartolomé en 1572, cuando miles de hugonotes, que eran protestantes franceses, fueron asesinados en París, aunque no la organizó, sí la aplaudió como una victoria del catolicismo, lo cual fue polémico incluso en su época. Y así de rápido su legado, pues nos dejó el calendario gregoriano que sigue vigente hoy en día, dejó una huella duradera en la educación católica a través de las instituciones jesuitas y pues su pontificado consolidó la respuesta institucional de la iglesia frente al protestantismo, ¿no? Es que, no sé, por eso les digo que está bien difícil encontrar Papas buenos. uno bueno, güey. Uno bueno de verdad, güey. O sea, uno bueno que no tenga... O sea, obviamente los más recientes, pues sabemos, por ejemplo, yo pondría... O sea, no sé si yo pondría a Juan Pablo II, güey, la neta. Terrible tipo. O sea... Pues es que defendió muchos muchos obispos y frailes que Sí, o sea, se dedicaban estaba inmiscuido a también. abusar sexualmente de niños, vamos a decirlo como es. Vamos a decirlo con como todas es. sus letras. Con todas y, sus letras. pues, Pedófilos, chingada pedófilos. Y recordemos que, no me acuerdo quién siempre dice esta frase, pero siempre la repito, de que muchas veces lo más violento que puedes hacer es no hacer nada. Y pues a Juan Pablo II le atribuyen el no hacer nada. El no hacer nada. El no hacer nada, ¿no? Pero, pues, Sí. por ejemplo, Benedicto XVI y Francisco Saludos I. a Marcial Maciel. Chica tu madre. Sí, hasta el infierno, güey. Hasta el infierno, bueno, esos saludos. Entonces, el último papa del día de hoy. El último papa del día de hoy, la papa asada La papa de la asada. taquería La Flama, que se encuentra ahí atrás de el Parque de los Venados. Carajo, esas sí son papas. Papas de verdad. Papas de verdad. Y también León X. Otro león, Otro güey. León X, que Bien. adivina de quién era hijo. De otro papa, seguro. De otro papa, no. Era hijo de Lorenzo el Yo, Magnífico. de Simba. Era hijo de Scar. Así es. Era hijo de Lorenzo el Magnífico. ¿Quién Órale. era Lorenzo el ¿Quién era Magnífico? Lorenzo el Magnífico? Tenemos un podcast de él, Iker. Lo ¿Te hablamos. cae? Hablamos 2 horas de él. ¿Sí? Así es. ¿Dónde? León X, alias Giovanni de Medici. Exacto, sí, ¿verdad? carajo, ya. Ustedes ya sabían de qué hablaba. Ustedes ya sabían. Iker no Yo se no. acuerda de lo que está hablando. Fue el 216º
El Papa número 216. El Papa número 217, que fue Papa entre 1513 y 1521. Muchos 1500. Muchos 1500. Por favor, Iker, ¿me puedes decir qué sucedió el 13 de agosto de 1521? El 13 de agosto de 1521. Güey, si no me dices, te voy a agarrar a vergazos, güey. El descubrimiento de América. No mames. Tienes 10 segundos, güey, sin que lo googlees, perro. No, güey. 13 de agosto de 1521. ¿Qué pasó? Pues la conquista, ¿no? Ah, muy bien. La caída de México Tenochtitlan. Pues Yeah. Sí. Bueno, este güey estuvo de 1513 a 1521. Ok. ¿No? Julio II subió al poder. Aquí está. Ajá. En 1513, ante la muerte de Julio II, ¿no? Porque este güey es el sucesor de Julio II, Okay. León X, ¿no? Tras la muerte de Julio todo indicaba que el siguiente papa sería el cardenal húngaro Tomás Bakocs, quien había mantenido una política activa y fructífera ante la situación en la crítica contra Venecia, convirtiéndose en gran aliado de los Habsburgo. De esta manera, Bakocs se trasladó a Roma para el cónclave con la manifiesta intención de ser elegido, pero fue recibido con una verdadera pomposa principesca. Sin embargo, tanto Venecia como el emperador Maximiliano I de Habsburgo le traicionaron y fue elegido en su lugar Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico o Lorenzo de Medici, adoptando el nombre de León X. Se dice que en su proclamación se gastó 100,000 ducados del tesoro papal, casi la cuarta parte del tesoro, no mames, para poder justamente festejar que él había sido el nuevo papa, teniendo que recurrir a las casas de crédito italianas para conseguir préstamos con un interés del 40%. Hasta tenemos el de interés, güey. Güey, yo sería ese güey. O sea, güey, sí. Si se me eligen presidente, fue el equivalente del Fobaproa, güey. Güey, hizo lo de AMLO, güey. Así como, ¿cómo voy a festejar que ya soy presidente? Becas para todos. Becas para todos. Señor, ya no hay dinero. Préstamos para todos. Bueno, él era el gobernador de Florencia, güey. Dejó el gobierno de Florencia en manos de su sobrino Lorenzo II de Medici, hijo de Pedro II de Medici, y elevó al cargo de capitán general de la iglesia a su hermano Juliano II de Medici. Porque recordemos que los Medici eran los que controlaban todo. Circle jerk, les dicen. Circle jerk. Sí. Pues bueno, León X, como italiano y como pontífice, se esforzó para impedir la invasión francesa a la península itálica, ya que el rey Francisco I de Francia ganó la batalla de Marignano, que permitía a los franceses reconquistar el ducado de Milán, por lo que León X, temeroso de que hubiera una invasión francesa a la península italiana, se juntó con el rey de Francia para poder llegar a acuerdos y que pues básicamente no los invadieran. Y para poder llegar a estos, el rey recibió el poder de nombrar obispos y a otros altos cargos de la iglesia, comprometiéndose al papa al validar sus nombramientos. Sus nombramientos. Porque acuérdense que siempre la iglesia de Francia era bien complicada, güey. Siempre, pues es que siempre fue bien complicada. No, de hecho, la frase favorita de este papa, de León X, es: Dios nos ha dado el papado. Ahora gocémoslo. Hijo de su pinche madre, güey. León X es mi gallo, güey. León X hizo la idea de realizar una cruzada en contra del Imperio Otomano de Selim I. Sin embargo, pues sus exhortaciones fueron totalmente ignoradas. Y en 1521 el nuevo sultán Solimán el Magnífico emprendió la conquista del reino de Hungría. León X enviaría auxilio a Hungría con sumas muy grandes de dinero, pero el 28 de agosto de 1521 cayó Belgrado bajo el Imperio Otomano. Mira, ¿quién diría? 13 de agosto, la caída de Tenochtitlan. 28 de agosto del mismo año, la caída de Belgrado. No, güey, de Belgrado. Grandes lugares. Grandes hitos de importancia, ¿no? En marzo de 1516, León X organizó un golpe de estado para deponer a Borghese Petrucci, hijo del difunto Paladolfo Petrucci del gobierno de la República de Siena, para poder meter a Raffaello Petrucci. En 1517 se descubrió un complot para envenenar al Papa, siendo apresado San Angelo, el joven cardenal de Alfonso Petrucci, que delató a 4 de trabajadores que estaban involucrados, ¿no? Que inclusive estaba dentro el camarlengo. Stitches, ¿cómo? No es cama. Chameleon. Es la afición
Y en 1519, con la muerte de Maximiliano I, dejando la vacante del trono del Sacro Imperio Romano Germánico, León X permaneció indeciso sobre quién de los dos candidatos elegir, si Francisco I de Francia o Carlos I de Francia, prestando el apoyo que ambos le solicitaban. Recelaba a los dos de su poder acumulado y que pues básicamente tenían un poder más grande que el mismo Papa. Finalmente se decantó por el francés, pero pronto rectificó que tuvo que admitir como irremediable que sería el español el designado, por lo que tomó partido por el presunto ganador. Güey, sí. Cuando estaban peleando de quién iba a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue como, pues le voy por el francés, pero igual si gana el español, pues ya ni pedo. También me sirve, cualquiera de las dos, no hay problema. Sí. León X, enojado con el rey de Francia por sus excesivas peticiones de amenaza, abusó de los diezmos concedidos y sus violaciones al concordato de Bolonia y a la posesión de las ciudades pontificias de Parma y Plasencia. Condujeron a aliarse con el rey Carlos I de España, ahora Carlos V, ¿no? del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1521 para expulsar a los franceses de Italia. Las tropas coaliadas expulsaron del Ducado de Milán a los franceses e impusieron a Francisco II de Sforza como nuevo duque y conquistaron diversas ciudades para anexarse a los estados pontificios. ¿No? Y bueno, este güey, pues la neta también continuó el trabajo de Julio II, que fue de embellecer todo Roma, ¿no? Donde tuvo una formación erudita y artística acorde a la tradición de los Medici, se impuso un papel importante en el mecenazgo de las artes, gastando fuertes sumas de dinero en proyectos llevados por Rafael y Bramante. ¿No? Sí, no manches. ¿Y dónde sacaba su dinero? Vendiendo indulgencias, mi hermano. Vendiendo indulgencias totalmente. Güey. Y bueno, pues este güey fue básicamente el que, como lo hablamos en el podcast de los Bully Magnes, el que el rey Manuel I de Portugal le regaló con motivo de la coronación papal un elefante blanco llamado Jano. ¿No? Ese fue el papa El papa del elefante, El papa del elefante. Pues también este güey condenó las tesis luteranas que estaban implementadas en Alemania y ya en el centro de Europa en 1520 mediante la burla de Exurge Domine, que Lutero quemó públicamente, y al no arrepentirse el papa pronunció su excomunión y la de sus partidarios en 1521 mediante la bula Decet Romanum Pontificem. Finalmente fallece el 1 de diciembre de 1521 en Roma con una enfermedad muy repentina, lo cual piensan que fue envenenado. Envenenado, güey. Güey, vivimos en un mundo papal bien aburrido, güey. Vivimos en un mundo papal. Imagínense esa época donde el papa era un rey de verdad, declaraba guerra, imponía emperadores, güey, envenenaba a sus enemigos y todo en nombre de Dios. Y todo en nombre de Dios. Pedían cruzadas, no podían hacer nada. ¿Te imaginas así de que de repente acá mi compita el León 14 diga así como de recuperemos Tierra Santa? Güey, pero ¿por qué salió en los mejores papas? Y está terrible, güey. Porque es de los más importantes. Es de los más importantes, no más bueno. Sí, porque pues también es que es de los excomulgó mejores. A Martín Lutero, enemigo número 1 del catolicismo. A ver, Martín Lutero es el primer nazi de la época, güey, recordemos. ¿El primer nazi de la época? Ajá, acuérdate que Martín Lutero fue el que dijo: los judíos son la peor plaga del mundo y tenemos que tratarlos peor que animales. Bien, Lutero. Los pogromos contra los judíos vienen de siempre, ¿no? Digo, o sea, creía lo mismo que todos en esa época. O sea, pues era bueno, pero es que el luteranismo, güey, el luteranismo es una de las bases del nazismo ario, güey. Hola. Sí, güey. Lo dijimos, güey. Sí, o sea, lo dijimos, pero pues porque los nazis malinterpretan todo lo que leen. ¿No ves al pendejo del Trump? Güey, ¿viste lo que pusieron en Fox News? Que hicieron un graffiti, güey, que decía de que fuera el fascismo de los Estados Unidos. Y Fox News lo publicó en Twitter y puso de que grafitis anti-Trump y quién sabe qué. Y es de que, güey, o sea, ya de huevos estás admitiendo que son fascistas. Tú, Fox News, vocero oficial del Donald Trump. Güey, ¿no te han salido los comerciales en YouTube, güey? No. De que, hola, soy la quién sabe qué del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No vengas a los Estados Unidos. Pues es el que estaban pasando en Televisa en la mañana, güey. Te vamos a agarrar y te vamos a deportar. Es el que estaba pasando en Televisa en la mañana, güey. Güey, ahorita ya están quitando visas a diestra y siniestra. Sí, güey. O sea, estamos en... De hecho, quiero leer esta misma frase que leí en el capítulo con Jeffy Lish. Aquí está. Es esta bonita frase que nunca quiero que se nos olvide ni a mí ni a todos los que nos están escuchando. Es un bonito poema que lo escribió Martín Niemöller. El poema se llama Primero vinieron por, ¿no?
La cita dice: primero vinieron por los socialistas y yo guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y ya para entonces no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Entonces ahorita estamos en el primero. Ahorita Fueron estamos por los socialistas. Ahorita estamos en la... Vinieron por quien quiera. Inserte aquí minoría, ¿no? No podemos dejar que vengan por más personas sin hacer nada. Entonces, es que eso les pasó a los pinches alemanes cuando estaba Hitler, güey. Ya cuando llegó Hitler, ya era bien tarde, güey. Sí. ¿Sabes? Ya cuando subió, ya había pasado todo lo más culero, güey. Entonces, lo único que les pido a todos ustedes que nos están escuchando es que pelen el ojo, estén atentos a lo que está pasando, no normalicemos las cosas que suceden. Güey, ¿has visto el video de un comediante alemán donde está con una población en los 70, o sea, con unos alemanes en los 70 y está jugando con el público y empieza hip hip y todos hurra, hip hip, hurra, Sieg Heil. Y todos. y todos así, ay, le dijo, Sí, tranqui- hay muchos camaradas reprimidos todavía por aquí. No traigan Güey, a sus ¿no abuelitos. viste que Donald Trump le dijo gordo a Elon Musk? Güey, es que ya que se maten, por favor. Hagan lo que hagan. Yo soy una Hagas página, lo que hagas. yo tengo una página en Instagram Quítate las bragas. que se llama, una página en Instagram que se llama Is He Dead Yet? Easy that jet. Y nada más todos los días publican no. Pero ojalá algún día publiquen sí. Pues ni modo. Amigos, hasta aquí el capítulo de los papas más importantes de la historia, entre las comillas más grandes que existen. Déjenos en los comentarios cuáles son sus papas favoritas. Díganle a Teca que no se mame con sus sabritones. Hijo de su pinche Los sabritones, el maridaje con carta blanca. Y el que piense lo contrario, que me diga y nos partimos la madre. Estoy totalmente y defiendo esa idea de que los mejores, el mejor maridaje. El mejor maridaje de carta blanca. De cerveza. De cerveza. De cerveza es carta blanca con sabritones. Y lo defiendo. O sea, neta. No importa así de que cerveza con una salchicha alemana deliciosa, el mejor maridaje que te puedas hacer. No, güey. No, sabritones. Güey. ¿Tú para qué quieres comer? No coman embutidos, raza. No coman embutidos, raza. Pues bueno, amigos, acuérdense que los queremos mucho. Papas buenos, papas malos. Lleguen ustedes a sus propias conclusiones. No hay papas si no hay historia, y no hay historia si no hay un... En Domini Patria Filii et Spiritu güey. Amén. Pueden sentarse. Y pueden ir con paz. La misa ha terminado. Así. Muchas gracias. Y con eso ya terminamos todo lo de los papas. Sí, ya no hay nada más que hablar de los papas. Chingada. Ya, a menos de que se vuelva a morir el nuevo papa. Esperemos, güey, que no sea así, pero ya sacaremos más capítulos de los papas. Y si Trump se convierte en papa, haremos uno de Papa Trump. Uy, güey, si Trump hace su propia iglesia, yo me voy a unir, güey. Los evangelistas se ponen locos, están locos. Están locos. Ten cuidado. Los queremos. Bye. Adiós.